Muy buenas tardes a todos. La Universidad de Londres, a través de la Dirección de Educación Continua, se complace en presentar la conferencia Ciberseguridad, mi experiencia dentro de las empresas. Tengo el agrado de presentar a nuestro ponente, el maestro Fabio Cristian Solís Ruiz Sandoval, con una experiencia de más de 15 años como programador web, experto en servidores Linux, tanto en VPS como servidores dedicados, manejo de seguridad en servidores e investigador de riesgos en seguridad informática, manejo de servidores dedicados para empresas como CB Directo, Pullman de Morelos, entre otros. Es experto también en manejo de e-commerce, en CRM, en portales de noticias, con lenguajes de programación en PHP y .NET. Es docente en la Universidad de Londres en el área de educación continua y da diplomados como desarrollo de páginas web. Durante la conferencia pueden hacer preguntas en el chat y serán contestadas al finalizar la conferencia por nuestro invitado. Los dejo en la compañía del maestro Fabio Cristian Solís Ruiz Sandoval. Sean todos bienvenidos. Adelante, maestro. Gracias Marco, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Espero estén bien. Ok, vamos a empezar con esta conferencia acerca de ciberseguridad, que sería como mi experiencia a final de cuentas dentro de las empresas. Vamos a dar una pequeña introducción de cómo incursioné en ese campo que sería lo de las páginas web. Actualmente llevo casi, 19 años de experiencia en esto. En ese entonces apenas tenía 8. En ese entonces me refiero a un testimonio que voy a dar a continuación acerca de cómo fue mi experiencia en el campo de la ciberseguridad y cómo lo logré aprender prácticamente a base de una experiencia que tuve. Una experiencia personal, una experiencia a base de negocios que tenía obviamente mi empresa. Y mi fuerte en ese entonces era PHP, MySQL y servidores dedicados, o eso creía. En el 2006 logré consolidar una página que se llamaba lado2.com. Esa página estaba empezando a crecer en la parte de conectar clientes y de ahí empecé a tener hostings, venderlos, de ahí vender dominios y de ahí empezar a tener un servidor dedicado, el cual estaba empezando a tener posicionamiento y de ahí empecé a tener más clientes con ello. En ese entonces era en la ciudad de Veracruz y estaba más especializado en entornos de páginas de noticias, además de alguna que otra página que sería más informativa, como puede ser, alguna de páginas profesionales, otra de páginas incluso de televisión, de radio, e incluso hasta blogs llegué a manejar. En ese entonces también tenía otro proyecto, lado2.com, que es con letra. En ese entonces tenía una página que se dedicaba a música. Tenía una página de noticias, una página de empezar a poner música como si fuera un tipo Spotify en ese entonces, y de ahí empecé a posicionarlo de esa forma. De ahí empecé a tener, ser como una especie de sparring, una especie de tener una forma de programar de tal forma de que pudiera tener usuarios, música y también la forma de cómo posicionar las visitas de cada una de las canciones que estaban ahí para así darle más, digamos, visitas y de ahí empezar a hacer un top, de ahí empezar a hacer más conexión con la información, con todo lo que estaba pasando y todo. Y de ahí empecé también a tener un fuerte en cuanto a hacer diferentes tipos de páginas. A partir del 2008 empecé a tener más de 20 páginas web que estaban relacionadas con noticias, que estaban relacionadas con también con la parte de televisión, la parte de radio, incluso tenía entre ellos una página, estaba empezando a vender hosting para varias empresas, incluso una pequeña que se llamaba rumberos.net, que era en ese entonces una página de noticias del espectáculo que estaba ya posicionándose en Venezuela. Y de ahí empecé a tener más clientes y empecé a tener también un poquito más de cobertura, un poco más internacional, por decirlo así. No tenía tantas, pero sí lo suficiente para así
tener una empresa un poquito establecida. Pero el problema estuvo que no todo lo tenía tan asegurado y no todo lo tenía tan cubierto. ¿Por qué? Porque empecé a tener código malicioso en esos archivos. Y ahí fue cuando empecé a tener un ataque a mi servidor dedicado. ¿Qué pasó exactamente? Un filtrado de información causado por permisos de lectura y escritura en una carpeta, en varias carpetas web, se hizo esa filtración de código, el cual son códigos maliciosos que logran investigar toda la estructura de la página o del servidor en este caso, toda la estructura de las bases de datos, toda la estructura del sistema operativo de que se tiene, más si es en caso de Linux, y cómo incluso podían empezar a tener acceso para incluso corromper estos archivos, romperlos, eliminarlos, y ahí fue donde empezó también a empezar a tener ese tipo de problemas. También lo que pasó es que de ahí, de esa filtración de archivos, empezaron a verificar la base de datos y por medio de un SQL injection, que dentro de la base de datos empezaron a filtrar información también y empezaron a ver cuáles eran las contraseñas que tenía en esas bases de datos. Y justo en eso, al entrar a esos archivos se percataron de que tenía esa vulnerabilidad y se percataron desde el inicio de la URL de cada una de las páginas que habían visto anteriormente, y podían entrar a bases de datos, tablas, usuarios y contraseñas. Incluso llegaron a entrar a las contraseñas de los archivos. De ahí empezaron a tener acceso a SSH directo a la página, y ahí fue cuando empezaron a hacer una inspección más profunda de todo lo que estaba pasando. Al entrar con las contraseñas tipo root o administrativas, empezaron a tener accesos a tener acceso a estas carpetas desde el inicio, desde la carpeta root, y empezaron a hacer un borrado profundo tanto de los archivos de las páginas como del sistema. De ahí se estaban percatando incluso varios clientes en ese entonces de que cómo se estaba borrando poco a poco su información en el servicio, en sus diferentes páginas web. Y de ahí vinieron las consecuencias. Clientes enojados de que estaban insatisfechos de que su página estaba caída. El ataque fue realizado en la madrugada y a la mañana siguiente apenas me estuve enterando en ese momento, con llamadas y visitas de clientes molestos porque no tenían sus páginas en línea. De hecho, había 2 casos, incluso de 2 clientes que tenía de Venezuela, que se dieron cuenta que literalmente cómo se podía ver al momento de recargar la página, cómo poco a poco su información se estaba desvaneciendo, desde imágenes, bases de datos, que empezaron a tener caídas de bases de datos, hasta que literalmente no podían entrar a sus páginas. De ahí empecé a tener cierto aprendizaje un poquito más forzado a cómo tener un respaldo, un recurso de información de qué, cómo, cuándo y dónde se realizaron esos ataques, y por eso logré tener evidencia, que serían los registros o los logs. Disculpen por esa presentación. Más que nada, en cuanto a los logs, son aquellos registros en texto que puede darse cuenta uno qué IP tienen, qué usuarios, bueno, más bien qué IP tienen, qué páginas fueron las que entraron, con qué método de introducción, de método de inicio de la URL o método en formulario, para así empezar a entrar a esas páginas y de ahí empezar a dar cabida y verificar qué estaba pasando, para luego empezar a hacer ese borrado, ese filtrado de información primero, después ese borrado de información, y de ahí ese borrado incluso en la base de datos. Déjenme verificar una cosa rápido. Ok. De ahí logré establecer una denuncia en ese año, en el 2008, con un levantamiento de evidencias. Con esos accesos de registro URLs, los cuales ya tenían la dirección IP, la URL, la fecha y la hora exacta del momento, tenía ya evidencia suficiente para levantar una denuncia ante el Ministerio Público por, y literal, manipulación y eliminación de información indebida de medios informáticos,
con esa denuncia logré respaldarme con los clientes para verificar y de ahí hacer una especie de denuncia consolidada para verificar quién fue el responsable en ese entonces. Y de ahí ya tuve lecciones aprendidas acerca de este levantamiento de evidencias. Y de ahí algunos consejos que les puedo dar a continuación a ustedes acerca de este tipo de información. En todo momento, respaldar información. Prácticamente se tiene que hacer entre una semana y un mes este respaldo de información, pero mientras más a tiempo lo hagan, mejor podrán respaldar al respecto. Tener un firewall para detectar y bloquear IPs en sus servidores dedicados y verificar cada una de las visitas sean con IPs normales. En este caso, si tienes una página de México, verifica cómo inician las IPs en México. Normalmente inician con 189 o con 201, dependiendo del caso. Pero si son 63 o 45, cosas así, pueden ser de Google, todavía es válido. 93, 95 pueden ser de Facebook, también puede ser válido. Pero si empieza a haber un 200, un 150, un 50 al inicio, todas esas IPs al inicio se corresponden IPs chinas o rusas, proxies en algún otro lugar del mundo que nada más están entrando a la página y prácticamente verificar qué está haciendo. Y un bloqueador de ataques DDoS o SQL injection, lo suficiente para respaldar la información y detectar en qué momento surge un ataque en ese caso. Hay varios bloqueadores especiales para servidores dedicados que pueden servir en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son mis consejos tanto para principiantes como para personas avanzadas? Para principiantes, en este caso de los que apenas están entrando y que incluso no tienen tanta evidencia de cómo ver esa información al respecto, les puedo sugerir lo siguiente. Iniciar sesiones en correos electrónicos o incluso también portales en Facebook o Twitter con autenticación de 2 pasos. Lo suficiente para así ya nada más no solo tener un respaldo en un lado, sino también en otro, al menos en un celular o en algún dispositivo aparte. Lo suficiente para que no esté conectado todo en un mismo dispositivo. Cambiar las contraseñas también es recomendable, pero más que nada verificar en qué lugar uno puede tener una contraseña segura y no tener ningún problema en el intento. Ver qué permisos y aplicaciones de terceros se tengan en Facebook, en Twitter o en algún otro lado de que estén pidiendo autorización para así entrar a sus datos y incluso manipular, tener ese acceso. No está de más hacer una inspección ahorita mismo en Facebook o Twitter de alguna información que se esté haciendo así mal debida. Y obviamente no guardar las contraseñas en un mismo dispositivo. Se puede tener incluso en papel, se puede tener incluso en algún otro dispositivo aparte, pero lo suficiente para que no esté conectado y puedan, al menos en caso de tener una cierta cantidad de información sensible, no tenerla en un lugar que esté al alcance de otra persona o incluso dentro de un mismo dispositivo. Porque qué tal de que se entran al dispositivo y ven toda esa información, cosa que no se debe hacer. ¿Cuáles son los consejos para los avanzados? Iniciar sesiones de correos electrónicos con autenticación, obviamente, pero también encriptar la información delicada con contraseñas, verificar siempre sus sitios web si no hay código malicioso, en especial en casos de WordPress, Joomla, Moodle, algún otro CMS de que estén utilizando, incluso un CMS que hayan creado ustedes, el verificar que esa información no se está invadiendo. Se necesita que tener una cierta periodicidad en entrar a un servidor de FTP o a su servidor dedicado y verificar que esos archivos estén al corriente, que no haya ningún código de más, que un plugin no haya colado algún código que no debe de ser, o alguna otra cosa que se tenga que realizar. Y tener a la mano siempre los registros, los logs de cada sitio, porque no sabemos en qué momento tenemos alguna visita maliciosa y verificar cómo lo está haciendo. La ventaja de algunos registros es que pueden verificar qué IP tienen, qué
página están queriendo entrar, con qué URL, desde qué parte incluso, e incluso qué navegador están usando. Normalmente no se tiene esa información, pero si son navegadores que no son 100% comerciales, como, o sea, que si no es un Chrome, un Firefox, incluso un Explorer, puedes tener un problema. O incluso si es un Explorer viejo de alguna versión 8, 7, o con un Windows U, que es uno de los Windows hackeados que casi se hicieron hace como 10, 12 años. También se puede considerar como material para hacer daño incluso a otra página, o ya sea con dolo o con casi amedrentar para así verificar qué está pasando. Ojo con eso. Ahora, vamos a hacer en las invitaciones tanto para avanzados como para todas aquellas personas que quieran entrar a nuestros cursos. Este también es una precuela, por decirlo así, para entrar al diplomado de ciberseguridad de empresas, la cual estamos vamos a enseñar manejo de seguridad en redes locales o en Wi-Fi, también en servidores dedicados, y justo también se pueden hacer en hostings y bases de datos. Toda la información que se necesite para verificar todas las vulnerabilidades de algún sitio web o algún servidor dedicado o una red, aquí mismo se los podemos enseñar. Esto con el fin de evitar cualquier tipo de calamidades como la que sufrí yo hace unos años. Y el chiste es, bajo esto, empezar a tener una seguridad más fuerte en cuanto al manejo de nuestras redes locales, los servidores y aquellas páginas que tenemos a nuestra disposición. Además, también estamos en la parte de los diplomados, que igual, Marco, ¿nos puedes ayudar en ese aspecto, por favor, para explicar al público acerca de aquellos diplomados que tenemos en educación continua? Claro que sí, en la Dirección de Educación Continua contamos con diplomados como el de páginas web, comunicación digital y social media, marketing digital, artes digitales y animación 3D. Con ellos nuestros alumnos se pueden titular y a los que no son alumnos y son externos pueden agregar valor a su currículum. Nuestro correo es educacion.continua@udlondres.com para contacto, y esos son nuestros teléfonos. Si tienen alguna duda, algún comentario, estamos para servirles. Le voy a dar la palabra a mi compañera, la licenciada Deyanira Juárez, para ver si tenemos algunas preguntas y empecemos la ronda de preguntas y respuestas. Sí, hola. Hola. Tenemos una pregunta. ¿Qué programa recomienda de antivirus? Y si hay alguno gratuito. Ok, de antivirus. Normalmente los antivirus, el que está bastante bien fuerte, al menos en las versiones gratuitas que recomiendo, son los de Norton, y también en la parte de AVG. En ese entonces, yo en lo personal ya no manejo tanto antivirus porque mudé hace ya tengo ciertos años en que ya mudé a sistemas, a Linux, a Ubuntu en este caso. ¿Por qué lo hice? Es más que nada obviamente por seguridad, obviamente para evitar cualquier tipo de filtración de información, e incluso ahorita en estos tiempos es más fácil adaptarte a un sistema operativo diferente a Windows. ¿Por qué? Porque es más fácil detectar algunos virus que no necesariamente se pueden ver incluso en un USB o en algún correo externo. De hecho, te lo puede detectar, te lo puede eliminar, pero en el caso de sistemas operativos Linux, es difícil de que te haga algún daño por no ser parte del sistema operativo. Algún daño de que te pueda hacer en ese aspecto puede ser en algún navegador o cosas así, pero es algo mucho. Así que igual mi consejo es Norton, AVG, o si necesitan algo ya un poquito más reforzado para cuidar toda la seguridad de sus equipos, es cambiar de sistema operativo, ya sea o Windows, Linux, en este caso Ubuntu, o alguna Mac de preferencia. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo encriptar una contraseña? Ok. Para encriptar contraseñas hay diferentes formas. Una de ellas es
base64encode.com. De hecho, igual voy a ver si puedo poner la información justo aquí. Esa página lo que hace es... espérenme tantito, nomás cambio de pantalla. Esta página lo que hace es, literal, cambiar alguna contraseña y de ahí verificar de qué formato se puede hacer. Por ejemplo, si ponemos estudiante y lo codificamos, aquí abajo ya tiene la información codificada. Y tiene suficiente, y ya con eso incluso podemos empezar a hacer ese tipo de encriptado para así tenerlo a la mano en cualquier página web que queramos tenerlo en Facebook, Twitter o alguno así, o incluso en los correos, en Gmail, en Hotmail, lo suficiente para así ya tener esa seguridad que necesitamos. Y ya nada más nos respaldamos en para así pasar de un lugar a otro. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué recomienda para no tener ataques cibernéticos en un servidor? ¿Sabes? ¿Cómo puedes identificar que un servidor está en riesgo? Ok. Hay diferentes formas y es para tener mucho cuidado en ellos para el momento de verlo. Porque lo primero que hay que hacer es no caer en el pánico. Esa es una. 2. Si tenemos muchos años con nuestro servidor dedicado, en este caso ya teniendo varias páginas, al menos 20, 50, 100 incluso, hay que darle una visita periódica a todos los archivos de ese servidor. Verificar de que, por ejemplo, las conexiones en WordPress, todos los archivos de que si tiene un CMS en WordPress, en Joomla, verificar de que esos archivos no tengan alguno otro en particular que tenga alguna especie de un código legible en PHP o en HTML. Eso es por un lado. Otra, verificar también de que si no hay archivos que tengan filtrado conexión con las bases de datos también. Y verificar incluso si ven algún archivo de que tenga hello.php que no es alguna información que esté ahí a la mano, que nomás literal lo colaron en alguna parte recóndita de alguna carpeta, pero que se les hace desconocido, nada más ábranlo. Pero abran primero el código para ver qué es lo que tiene. Ya si ven de que es un código literalmente codificado, puede ser algún virus que haya infiltrado, un archivo de que esté empezando a detectar toda la información del servidor. En caso de que lo detecten, literal, bórrenlo. Y otro consejo que puedo dar en ese aspecto es tener a la mano los registros en logs. ¿Por qué? Tener toda la evidencia de qué IPs estén colando, información, qué visitas en diversas páginas son así raras, maliciosas incluso, verificar en qué momento se están haciendo y bloquearles el acceso en el momento. Tenemos que tener mucho cuidado en todas aquellas visitas que no estén a la mano, que no estén a la altura de lo que necesitamos realmente. Y por eso mismo se recomienda tener eso. Además, lo que había dicho, por ejemplo, tener algún firewall y también tener un detector de DDoS o SQL Injection. En este caso, Mod Security, que es un módulo de Apache, es ideal para ese tipo de seguridad informática, para así detectar y prevenir ese tipo de ataques también. ¿Cuáles son los ataques más comunes? ¿Qué son los ataques más comunes? Los ataques más comunes son los ataques de SQL Injections. Son aquellas que se detecta alguna URL que literal puede uno colar algún apóstrofe, algún número, incluso un código en URL para así verificar una base de datos y de ahí, si no hay ningún problema, lo bloquea una página. Pero si hay un problema y empieza a verificar de que
casi al final de una URL, uno le pone 1+1 y ve de que está dando un error de MySQL, puede ser un problema. Puede ser un problema de vulnerabilidad porque cualquiera puede empezar a detectar y de ahí empezar a jugar al momento de empezar a inspeccionar esas tablas, de ese hosting y luego esa base de datos y de ahí todo lo que había comentado anteriormente. ¿Cada cuándo tienes que revisar un servidor para evitar ataques cibernéticos? De preferencia, depende de respaldo, puede ser una vez a la semana, pero si es mucha información, puede ser una vez al mes. Lo que sí yo recomendaría es tener logs establecidos y verificar qué IPs, cuáles son las que pueden familiarizarse con el tráfico que normalmente tiene y cuáles no. Y con los de cuáles no, verificar si no es Google, Facebook, Twitter incluso, porque esos pueden ser buenos, pero si son algún proxy chino, ruso, detectarlos y de ahí incluso bloquearlos al momento. Y también darle una periodicidad nada más para verificar toda tu información de tu servidor, si está en correctas, bueno, en un momento es bueno, al momento de entrar y ver que el WordPress esté bien, que no haya ningún problema, que no hay ningún código colado, cosas así. Proteger mis dispositivos móviles ahora que ya se usan para hacer pagos o checar cuentas bancarias. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. ¿De ella? ¿De ella? ¿De ella tienes el micrófono? Ah, ya. ¿Cómo proteger mis dispositivos móviles ahora que ya se usan para hacer pagos o checar cuentas bancarias? ¿Qué dispositivos móviles? ¿Qué, perdón? ¿Cómo proteger mis dispositivos móviles ahora que ya se usan para hacer pagos o checar cuentas bancarias? Existen ahorita ya varios antivirus como AVG que ya están en mercado y puedes verificar incluso todo aquel tráfico que estás haciendo de diferentes páginas web y empezar a hacer pagos ahí. Incluso te lo puede detectar en qué momento estás haciendo alguna transacción en una página indebida. Y de ahí te lo detecta últimamente, empieza a lanzar alertas en ese aspecto incluso. Otra opción también puede ser de que no estés guardando información de tarjetas de crédito directamente en tu dispositivo, que lo tengas ahora sí aparte, pero también para que no lo tengas en autoguardado o algo así para evitar ese tipo de problemas de algún fraude que tengas posteriormente. ¿En qué se debe especializar uno para poder manejar un servidor? Ok. La ventaja ahora es que uno podría poner un servidor con conocimientos al menos en cuanto a manejo de Linux y todo, o en Windows incluso, y uno puede empezar a tener un servidor dedicado o un VPS, dependiendo qué es lo que necesites más, si es algo nada más para tener páginas, si es para una aplicación en específico, y prácticamente son baratas ahora en estos días, digámoslo así. Antes estaban empezando a costar entre 100 y $200 hace 10 años. Ahora actualmente, por lo práctico que se ha hecho el negocio, ya están entre 25 y 30 los VPS. O ya los dedicados sí son un poco más caros, pero pero digámoslo así, hasta los VPS actualmente ya están dando mejor servicio para que uno pueda tener el control al respecto. Eso no quiere decir que tengas que tengas todo asegurado o todo libre de hackeos o infiltraciones. Tienes que tener conocimientos también previos en seguridad, por eso también está el diplomado de ciberseguridad para empresas, que también te puede ayudar en ese aspecto de manejo de servidores dedicados y VPS. Aunque también
está la opción de aprenderlo aparte, pero va a doler muchísimo, la verdad. Así que yo en lo personal me iría con lo del diplomado para empezar a ver si la infraestructura que uno está empezando a poner sea lo realmente fuerte para que no tengas ninguna sorpresa en el futuro. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos. Y en este momento le cedemos la palabra a nuestra queridísima directora de Educación Continua, la licenciada Lourdes Gómez. Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias, Cristian, por compartir tus conocimientos en esta área. Y de ella, si quieres apagar tu cámara. Gracias. Okay. El cálculo que tenemos preparado a Cristian, por favor. La Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento al licenciado Fabio Cristian Solís Ruiz por impartir la conferencia Ciberseguridad. Okay. Sobre ciberseguridad. Muchísimas gracias por compartir conocimientos. Ahí está otra vez. Mi experiencia dentro de las empresas. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar en esta magna conferencia. Gracias. Gracias a todos y tengan buen día. Y muchas gracias por darme la oportunidad también a la Universidad de Londres de dar esta conferencia. La verdad, me alegra mucho haberla hecho y muchas gracias. Hasta luego.